Muy buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Henry, como uno de los miembros de mi equipo. En este caso me ha tocado hablar un poco sobre lo que es la introducción y los objetivos del trabajo. Como podemos comprender, el tema del trabajo son sobre los aportes que el pensamiento social cristiano ha brindado al ámbito internacional o comunidad internacional. Como primer punto está la introducción. En este tenemos entendido de que los aportes del pensamiento social cristiano hacia la comunidad internacional han sido de gran ayuda para el desarrollo del ser humano, no solo en áreas cristianas y espirituales, sino también entre otras áreas como lo que se puede comprender la política, la economía, la sociedad y el trabajo, que son áreas muy importantes que conforman parte del ser humano y de lo que vivimos como en sociedad. Ahora bien, es importante comprender que el ser humano es un ser complejo que está conformado por diferentes áreas y sucesos que se van desarrollando en su realidad. Por lo tanto, es importante comprender que la iglesia no es un edificio y no es una edificación, sino que son las personas que forman parte de esta comunidad eclesiástica. Ahora bien, comprendemos como pensamiento social cristiano el actuar de las personas, o mejor dicho, el análisis que se realiza de una realidad de las personas desde un punto humano, moral y eclesiástico. Ahora bien, los aportes que la Iglesia y el pensamiento social cristiano han brindado hacia la comunidad internacional no simplemente han ayudado al desarrollo del ser humano, sino también a comprender situaciones que aquejan a la vida del ser humano o que aquejaron en algún momento en el pasado la realidad que ahora nosotros estamos estudiando. En este caso, estoy hablando de que los aportes que la Iglesia ha realizado no simplemente son para poder resolver situaciones actuales, sino que también funcionan para comprender las causas y consecuencias que estos sucesos que afectaron al ser humano en diferentes áreas son importantes para poder retomarlos y poder evitarlos en el futuro. Los aportes no simplemente nos están ayudando a resolverlos, sino también a evitarlos a gran escala. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo no simplemente es entender estos aportes, sino también estudiarlos. Y el método de este trabajo, o de ese, mejor dicho, investigación, se basa en el reconocer estos aportes y entenderlos, comprender su contexto y las ventajas que estos han traído hacia el desarrollo del ser humano. Asimismo, es importante enumerar algunas de sus características importantes, ya sea por la mención de sus beneficios a largo, corto o mediano plazo en el ser humano. Como segundo punto tenemos los objetivos. Entre los objetivos tenemos tres objetivos, uno general y dos específicos. El general dice que hay que exponer los aportes del pensamiento social cristiano reconociendo su importancia para la comunidad internacional. ¿A qué se refiere este objetivo? Cuando se refiere a exponer, se refiere a ver de aquellos aportes que han ayudado al ser humano a desarrollarse en diferentes áreas, no simplemente en una, y a entender que esto es de alta importancia para el ser humano y para el desarrollo de este. Hay que comprender también de que el camino hacia Dios es un camino bastante difícil y el ser humano, al ser un ser imperfecto, también necesita una guía constante por parte de la iglesia y de aquellos que pueden aportar hacia el desarrollo de estos. Hay que estar conscientes también de que el camino hacia Dios, mientras más cerca estemos de Dios, se presentan más situaciones complejas que necesitan una actividad mucho mayor de comprensión y análisis, y no simplemente de estudio, sino también de actuar humano. Entre los específicos tenemos explicar el contexto social y político que impuso el análisis de la realidad. En este apartado nos referimos principalmente a entender cuáles fueron los motivos y la situación social que impulsó a la Iglesia a realizar un análisis de la realidad y comprender que necesitaban un apoyo y una guía para que aquellas personas se pudieran alcanzar un desarrollo, ya sea como ser humano y respetando la dignidad de estos, sin sobrepasar sobre los derechos que todo ser humano tiene al nacer en esta que conocemos como vida. Y el segundo objetivo es en enumerar los cambios que se generaron en la comunidad. ¿A qué nos referimos con enumerar los cambios? En este caso nos referimos a hablar por aquellos sucesos que pasaron después de la promulgación de estos aportes, es decir, aquellos cambios que generó este aporte en la comunidad internacional. Cambios pueden ser a largo, corto, mediano plazo y entender qué beneficios va traído hacia la sociedad. Es importante por eso comprender diferentes puntos de vista y entender que los aportes no simplemente se desarrollan en un solo ámbito. El ser humano, como mencioné anteriormente, es un ser complejo y por lo tanto los aportes pueden abordar diferentes áreas y contextos sociales.
Como último punto, me gustaría dejarlos con mis compañeros. Ellos automáticamente y con mucho respeto hablarán sobre los aportes que se han desarrollado y aquellos cuales han sido más importantes, su contexto y aquellos aportes que también han generado cambios, no solamente en una situación de la historia, sino también a largo plazo. Ha sido un gusto y lo dejo con mi compañero. Hola, mi nombre es David Aguilar y en esta ocasión hablaremos sobre una de las principales contribuciones del pensamiento social cristiano en el ámbito internacional, promoviendo el desarrollo y bienestar social. Así también hablaremos como algunas problemáticas que se generaron y las soluciones que se implementaron y algunas propuestas. Ya entrando en contexto, como sabemos, los conceptos de paz, libertad y bienestar social han venido evolucionando desde la Segunda Guerra Mundial, pues no están necesariamente en la ausencia de conflictos y guerras, sino ahora es un fin, un objetivo imprescindible para ejercer y disfrutar los derechos humanos. En otras palabras, estos valores que el pensamiento social y cristiano refuerza y promociona el respeto a los derechos fundamentales, además que estos valores están conectados con todos los niveles de nuestra vida, en ámbito interpersonal, intergrupal, nacional, internacional, y es un proceso dinámico. Gracias al pensamiento social y cristiano se logró promover el desarrollo de la fe católica, lograr un renacimiento moral en la vida cristiana de los fieles, fomentando ideas antiguerra y así evitando problemas sociales en la vida cotidiana, adaptando la disciplina clásica a las necesidades requeridas. De todo esto, el referente principal del pensamiento social y cristiano fue Juan Pablo XXIII, mejor conocido como Papa Bueno, haciendo una convocatoria del Concilio Vaticano II el 21 de enero de 1959, cuyo fin fue la promoción de la fe cristiana, facilitando el acercamiento de la Iglesia Católica con el mundo. El siglo XX, este fue uno de los aportes más importantes para la Iglesia y la sociedad. También del siglo XX, el Papa Juan Pablo II invitó a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que reflexionaran sobre la situación del mundo y la gran causa de la paz. En un con un mensaje público en oración a la 14ª Jornada de Paz en el año 1981. Sin duda un aporte mucho menor significativo con relación al Concilio de 1959. Fueron algunas de las propuestas para minimizar las problemáticas sociales que azotaba a la comunidad internacional. Entre ellas podemos recalcar la pobreza. Esa tomó más relevancia después de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Las inversiones de las potencias mundiales eran masivas, implementando creaciones, desarrollo y producción de armas, impactando gravemente en la economía global. Sin duda, una problemática muy difícil de resolver, donde la solución nazi fue muy despiadada, ya que exigieron el exterminio de todos los judíos, al menos de los que vivían en Europa, por gasamiento, fusilamiento y otras medidas. El genocidio de los judíos fue la culminación de una década de políticas nazi bajo el régimen de Adolf Hitler. Otra de las problemáticas en torno a la Segunda Guerra Mundial fue el impacto ambiental, tan solo en el implemento de bombas nucleares generando una cantidad de muertos, 20 millones de personas de manera inmediata, aparte de la polución que se generaría provocando la expansión de una nube infertilizando las tierras por la cantidad de radioactividad perjudicando el sistema. Una de las soluciones más coherentes que hemos analizado es la prohibición de armas nucleares, que
que las naciones, potencias mundiales sean vigiladas por la ONU, por la Iglesia, para el bienestar común, ya que las bombas, las guerras no generan nada de paz, no genera, es todo lo contrario de un bienestar social. Soy licenciada Nieves, mi nombre es Carlos Hernández Trigueros Reyes, alumno del grupo GT16, y en esta noche les voy a hablar sobre la conclusión sobre el tema que yo y mi grupo realizamos, que es los diferentes aportes que ha hecho el pensamiento social cristiano en la humanidad con respecto a los documentos sociales que los papas han escrito en sus encíclicas. Bueno, los aportes se pueden ver reflejados en las encíclicas del Padre Juan Pablo II, del Padre Juan Pablo VI y del Papa Juan Pablo XXIII. En sus encíclicas Laudato Si, que cuando yo cursaba bachillerato ahí en el Colegio Don Bosco, se me enseñó sobre esa encíclica de Laudato Si, en la que habla sobre el pensamiento social cristiano y junto con la doctrina de la sociedad de la Iglesia, y cuáles son sus significados y cuáles fueron sus significados, al igual que también su origen, ya que este no tuvo un origen definido en la historia, pero conforme con los años se fue relatando este tema. Otra encíclica que me gustaría mencionar es Laborem Exercens, escrita por el Papa Juan Pablo, en donde se ve reflejado uno de los aportes, el cual es que es el trabajo distintivo y característico de los hombres. En esta encíclica se hace ver el trabajo distintivo y de los que hacemos nosotros los hombres, pero no por eso también queda de lado el trabajo y el esfuerzo que hace la mujer, ya que el Papa Juan Pablo no deja a nadie de lado, pues, ya que tanto como hombre y mujer tienen un trabajo distintivo y característico que nos define. Otra carta encíclica es el Solicitudo Rei Socialis. No estoy seguro si mis compañeros han realizado o mencionado estas encíclicas, pero como conclusión me voy a encargar de mencionarlas si es que no se llegan a mencionar. Bueno, uno de los aportes que se logra ver en el Solicitudo Rei Socialis es que en este se logran ver dos aportes. Uno es afirmar la continuidad de la doctrina social de la Iglesia, y la otra es renovar su continuidad de la misma doctrina social de la Iglesia. Y el último aporte es sacado de la encíclica Centesimus Annus, en donde se centra en la conmemoración en que las demás encíclicas han contribuido a actualizar y a constituir la doctrina social de la Iglesia en todo el mundo. Puede que mencioné muy pocos aportes y encíclicas. Tampoco es que voy a mencionar todas las que existen escritas por los papas, ya que no todas se centran en lo que es el pensamiento social de la Iglesia, el pensamiento social cristiano. Bueno, aquí, como podemos ver, son las 6 encíclicas que los papas han escrito. Está la de Laborem Exercens en latín, que sería el trabajo humano, la carta Laudato Si, la Solicitudo Rei Socialis, la alegría del amor, Fratelli Tutti, y Juan Pablo II defiende la vida. Para los papas, pues, hablar sobre el pensamiento social cristiano para todo el mundo es lo mejor que se puede hacer, ya que todos aunque hay personas, bueno, así como en el mundo existen diferentes tipos de religiones, esto no quiere decir que todos vengamos de distintos dioses, no, todos venimos de un solo Dios, pero las religiones, por ejemplo los budistas o los politeístas, que se encargaban, más que todos los politeístas, en creer en diferentes dioses, no solo en uno, pues
básicamente nos habla a todos sobre nos habla a todos sobre los diferentes aportes que nos da en la sociedad, como es el trabajo humano, la generosidad, la honestidad, los diferentes valores que nos enseñan en el día a día, ya que como seres humanos no tenemos que despreciarnos. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, licenciada. Que pase un feliz día.